Hay partidos de fútbol. Hay derrotas. Y hay momentos que destrozan la identidad de un país entero. El 8 de julio de 2014, en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte, Brasil no solo perdió un partido de fútbol. Brasil perdió algo que creía indestructible. Su propia leyenda. Para entender lo que ocurrió aquella noche, hay que entender lo que Brasil necesitaba que ocurriera. El Mundial de 2014 no era solo un torneo de fútbol para Brasil. Era una deuda histórica. Una promesa pendiente desde 1950, cuando Uruguay les arrebató la copa en el mismo país, en el mismo pueblo. Ese trauma se llama el maracanazo y lleva 6 décadas encadenado al alma brasileña. El país había invertido miles de millones de dólares en estadios mientras millones de personas vivían en la pobreza. Las calles ardían con protestas. Los brasileños exigían más que fútbol, y la selección cargaba con todo eso en la espalda. Pero en cuartos de final, contra Colombia, ocurrió lo impensable. Neymar, el ídolo, la estrella, el hombre que personificaba las esperanzas de 200 millones de personas, sufrió una fractura vertebral por un rodillazo del colombiano Juan Zúñiga. Brasil seguía en pie, pero su corazón había quedado en aquella camilla. La selección llegó a semifinales caminando sobre el alambre. 2 victorias en penaltis, contra Chile, contra Colombia. El juego colectivo era irregular, ansioso, a ratos desesperado. El técnico Luis Felipe Scolari confiaba en la épica nacional para compensar las carencias tácticas. Sin Neymar, también perdían a Thiago Silva, capitán y líder defensivo, suspendido por acumulación de tarjetas. Brasil entraría al partido más importante de su historia sin sus 2 mejores jugadores. Del otro lado estaba una Alemania que había pasado 2 décadas construyendo algo diferente. Desde la reforma total de su fútbol base después de la catástrofe en la Eurocopa de 2000, los alemanes habían creado una generación de jugadores inteligentes, versátiles y letales. Müller, Lahm, Kroos, Özil, Khedira, Hummels, Neuer, no eran 11 individuos, eran un organismo. Joachim lo llevaba 8 años puliendo a ese equipo. Habían ganado el Mundial Sub-21, llegado a 3 semifinales consecutivas. Eran el favorito lógico, pero nadie en Brasil quería verlo. La ciudad de Belo Horizonte amaneció pintada de amarillo y verde. Las calles olían a churrasco y expectativa. Los fans creían, necesitaban creer. Dentro del vestuario alemán, lo colocó sobre la pizarra el esquema defensivo de Brasil. Señaló los espacios vacíos que dejaría la ausencia de Thiago Silva. Señaló las líneas de presión rotas. Sonrió levemente. Eran las 21 horas del 8 de julio de 2014. El árbitro Marco Rodríguez pitó el inicio. Y por 11 minutos, Brasil pareció normal. Toni Kroos cobró un córner desde la derecha. El balón cruzó el área. David Luiz, que debía ser la voz de la defensa, no marcó a nadie. Thomas Müller apareció solo, completamente solo, y cabeceó al fondo de la red. Aquí es donde la historia se vuelve imposible de creer. 6 minutos. Solo necesitaron 6 minutos para destruir un país entero. Minuto 23. Klose recibió dentro del área tras un error defensivo colectivo. Empujó. Gol. La defensa brasileña parecía hipnotizada. Nadie cerraba espacios. Nadie gritaba. Era como si los 11 jugadores hubieran olvidado cómo jugar al fútbol al mismo tiempo. Minuto 24. Kroos recibió en el borde del área. El balón voló a la red. El cuarto fue todavía más cruel. Minuto 26. De nuevo Kroos. De nuevo desde fuera. De nuevo sin oposición. En la cabina de retransmisión del mundo entero, los narradores buscaban palabras que no existían. En el estadio, algunos hinchas brasileños comenzaron a aplaudir a Alemania. No por alegría, por incredulidad absoluta. Minuto 29. Khedira. Contraataque. Sin marca. El quinto. El partido entró en un limbo de los primeros 45 minutos. Alemania, con elegancia casi obscena, dejó de apretar. No hacía falta. En el descanso, el vestuario brasileño fue descrito posteriormente como un funeral. Jugadores llorando. Algunos sin hablar. Scolari mirando el suelo. No había palabras para lo que estaba pasando. El segundo tiempo comenzó con Alemania en piloto automático. Ya no corrían. Ya no necesitaban hacerlo. El sexto llegó en el minuto 69. Schürrle, recién entrado al campo,
recibió por la izquierda y disparó. El séptimo, en el 79. Churrle de nuevo. Definición milimétrica al palo largo. Brasil marcó en el minuto 90. Oscar, llorando, empujó un balón que nadie disputó. El gol más triste de la historia del fútbol. Había 74.738 personas en el Mineirao esa noche, y en algún punto del segundo tiempo, la mayoría de ellas dejó de ser aficionados. Se convirtieron en testigos de algo para lo que no tenía nombre. Las cámaras de televisión recorrían las tribunas buscando reacciones. Encontraron de todo: lágrimas, rabia, vergüenza, confusión. Encontraron a niños que no entendían por qué sus padres lloraban, a adultos que habían esperado toda su vida para ver a Brasil campeón del mundo en casa. Las redes sociales explotaron en todo el mundo. El hashtag #7a1 se convirtió en el más usado de la historia del fútbol en Twitter hasta ese momento. Memes, incredulidad, burlas y también compasión. El mundo entero lo miraba, y el mundo entero lo recordaría. Al final del partido, cuando el árbitro pitó, los jugadores alemanes no celebraron de forma exagerada. Hubo abrazos, pero no había euforia. Era como si incluso ellos entendieran que lo que acababa de ocurrir superaba cualquier celebración normal. Miroslav Klose había marcado su gol número 16 en mundiales. Superó el récord histórico de Ronaldo. En cualquier otro partido, eso hubiera sido el titular de todos los periódicos del mundo. Aquella noche, apenas fue una nota al pie. En las calles de Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, algunos aficionados quemaron camisetas. Otros simplemente se sentaron en la acera. No había dónde ir. El dolor no cabía dentro. Al día siguiente, el mundo intentó entender lo que había visto. Los periódicos brasileños utilizaron palabras que nunca se habían usado para un partido de fútbol. Vergüenza nacional. El apocalipsis. La tragedia que supera al maracanazo. El evento recibió un nombre que ningún brasileño quería pronunciar. Scolari fue destituido días después del final del torneo. La CBF, la Federación de Fútbol Brasileña, atravesó una crisis institucional profunda. El modelo de juego que había sostenido a Brasil durante décadas fue cuestionado desde los cimientos. Alemania, mientras tanto, ganó la final 4 días después, derrotando a Argentina 1-0 con un gol de Götze en la prórroga. Fue el cuarto título mundial alemán, el primero obtenido en suelo americano. Pero las consecuencias del 7-1 fueron más allá del fútbol. El gobierno de Dilma Rousseff, que había apostado políticamente al mundial como símbolo de modernización del país, recibió críticas renovadas. Las protestas que habían comenzado antes del torneo cobraron nueva fuerza. Analistas tácticos de todo el mundo estudiaron el partido durante meses. Concluyeron lo que ya era evidente desde el primer minuto. No hubo un solo momento de azar en aquella noche. Fue el resultado de una defensa psicológicamente rota antes de comenzar, enfrentando a una máquina táctica perfectamente calibrada para ese momento exacto. El fútbol brasileño tardó años en reconstruirse. Nuevas generaciones de jugadores cargaron con el peso de aquella noche sin haber estado en el campo. Porque el 7-1 no es solo una estadística. Es una cicatriz cultural. El fútbol tiene una crueldad única entre todos los deportes. No te deja esconderte. El marcador es público. El llanto es público. La humillación es pública. Pero también tiene algo que ningún otro deporte tiene en igual medida. La capacidad de definir quiénes somos cuando todo sale mal. Brasil no murió aquella noche en el Mineirao. Aunque lo pareciera. El fútbol siguió. Los torneos siguieron. Las generaciones siguieron. Y en estadios de todo el mundo, cuando alguien menciona el 7-1, todos saben exactamente de qué se habla. Porque hay partidos que pertenecen solo a los que los jugaron. Y hay partidos que pertenecen a la historia para siempre.